Bueno, gracias por estar de nuevo en Cuestión Ambiental, como todos los martes a las 22 por Canal 22 Web. Hoy con un programa especial, no tenemos invitados en vivo, pero bueno, no se asusten. Lo tenemos a través de Zoom, porque son dos invitados que están afuera y no han podido llegar para estar en vivo, que es la doctora María Victoria Zarabozo y Roberto Arias, que nos van a hablar de un libro interesantísimo y que vamos a participar con ustedes, que es Puerto Yapeyú, 1984, y cuenta históricamente lo que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? Recordando el próximo 2 de abril, el anterior 2 de abril, donde se conmemoró nuevamente el tema de los caídos en Malvinas. Así que los invito a ver este programa, los invito a ver esta cuestión ambiental que está especial en este día de hoy e invitarlos nuevamente para que participen de este programa con sus denuncias o con sus cuestionamientos que tengan que hacer a través del medio ambiente, ¿no? Así que bueno, pasamos con los invitados. Bueno, y hoy estamos con nuestros invitados, por nuestro, como le habíamos adelantado en la presentación del programa, con dos invitados especiales, recordando la fecha del 2 de abril, de los caídos en Malvinas. Estamos, como le habíamos dicho, con Roberto Arias, autor del libro Puerto Yapeyú, ¿no, Arias? Así es. Así es, después vamos a hablar eso. Y con la doctora María Victoria Zarabozo, también una entendida en los temas de Malvinas y de los temas ambientales que urge a Malvinas y a todo nuestro territorio, que lo podríamos llamar de ultramar, ¿no, doctora? Sí es, bueno, todo el territorio que hoy por hoy tenemos después de la resolución de Naciones Unidas de ampliación de nuestra plataforma continental a partir del año 2016, que bueno, que fue, bueno, un éxito diplomático de nuestro país, de nuestro equipo diplomático nacional, y que permitió, bueno, que tengamos hoy por hoy un 35% más de territorio, ¿no? Yo un poco siempre digo lo mismo, que esta resolución es la anexión territorial más grande que ha tenido nuestro país desde la campaña del desierto, ¿no? Con lo cual, Sí, de vista al mar, tenemos todo un montón de cosas para hacer y todo un montón de proyecciones para hacer respecto de todo nuestro litoral, ¿no? Y que es sumamente rico. Así que, y dentro del cual está Malvinas, por supuesto que el doctor Arias es especialista, ¿no? Así sí. que con este gran libro que él ha sacado respecto de la historia reciente de los argentinos. Bueno, quiere decir que Argentina creció bastante y quedó Malvinas adentro, ¿no? Que muchas veces los ingleses muy contentos no estaban, los usurpadores de nuestras islas, ¿no? Y con todo eso que conlleva... La Comisión de Naciones Unidas, Sí, 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 la escucho, doctora. la Comisión de Naciones Unidas justamente no se expidió respecto de las áreas circundantes a Malvinas porque existe el conflicto de soberanía. Pero efectivamente, Naciones Unidas determina que la plataforma continental rodea, digamos así, queda rodeada por las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, así que, bueno, son argumentos adicionales que nuestros diplomáticos tienen en el terreno diplomático para seguir discutiendo la cuestión de la soberanía nacional sobre Malvinas, sobre las islas del Atlántico Sur y, bueno, también sobre lo que a futuro será la discusión respecto de la Antártida, ¿no? Que es Sí. que es lo que se viene. Arias, nos sorprendió bastante el libro, ya hace unos años que está editado, Puerto de Yapeyú, ¿no? Que muchas veces los argentinos no teníamos conocimiento de la gente que luchó y que estuvo ahí, ¿no? Sí,
Tal cual. No solamente la gente, digamos, como a veces hablamos, otra vez que charlamos en la charla previa, por decirlo así, la gente de a pie, sino que incluso el público del ámbito específico, los propios militares, desconocían la mayoría de los eventos que acontecieron en la otra isla. El lugar Puerto Yapeyú, que es el nombre del libro, en realidad en la cartografía británica, que lamentablemente lo hemos asociado nosotros también, es Puerto Howard. Los británicos al lugar ese lo llaman Puerto Howard y nosotros por costumbre también. La cartografía argentina dice que se llama Puerto Mitre, pero cuando fue ocupado por las tropas argentinas en abril del 82, el coronel Mabragaña, entonces, que era jefe del Regimiento 5 y que estaba a cargo de la guarnición, decidió bautizar el lugar en honor al solar del general San Martín como Puerto Yapeyú. Sí, Como todos esos sucesos pasaron en la isla Gran Malvina, en el patio atrás de la guerra, claro. ¿sí? Son poco conocidos, como hubo poca, entre comillas, acción, olvidado. Reitero, no solamente por el público general, sino por la misma población militar o los mismos profesionales. No, no con mala intención, sino simplemente fue pasado por alto. Lo mismo que le pasó al Regimiento 8, que estuvo en Bahía Fox, también en la isla Gran Malvina. El foco de los acontecimientos, las acciones principales, las las que vemos en videos, en las fotos, los relatos, todo, más acontecieron en la isla Soledad y en el estrecho de San Carlos y la bahía de San Carlos. Y en la isla Gran Malvina tuvo mucha menor intensidad. Entonces, los argentinos siempre somos exitistas, pasó al olvido. Ese es el problema que hubo y bueno, este libro mío viene a llenar ese vacío de esa posición específicamente y tiempo después, 2 años después, hubo otro historiador, Scarpinelli, que hizo uno que se llama Soledad en la Gran Malvina y que habla de los acontecimientos en Bahía Fox. O sea que ahora hay 2 libros, por decirlo así, uno que habla de la posición del norte, que es el mío, Puerto Yapeyú, y después está el que habla de Bahía Fox al sur, 55 kilómetros al sur. Fueron 2 regimientos que estuvieron aislados, incomunicados, y que su principal guerra, aunque hubo presencia enemiga y hubo combates menores, su principal guerra fue contra el aislamiento, el frío y el hambre. Sí, claro. Bueno, que se sufrió en esa guerra, en todas Malvinas, ¿no? Y nuestros soldados estaban muy desprotegidos. Sin embargo, casi por 3, 4 días tendríamos que haber salido triunfantes de eso y haber recuperado las islas, pero bueno, quedó así en la historia. Y bueno, no nos tenemos que olvidar que casi luchamos contra la OTAN, porque Estados Unidos, muy a pesar y en contra del pacto que tenía para América Latina, tampoco no nos ayudó, así que bueno, estaríamos ahí. Habíamos hablado los otros días, Arias, con un tema importante, ¿no? Que muchas veces no se conoce, que es la población de Kelpers y la población de Malvinas. La verdad que es ínfima y mucho no se conoce y siempre hablamos de Kelper y la verdad que lo que menos abunda en Malvinas son Kelpers. Exactamente, para la época de la guerra, a ser más exacto, la población local, entre kelpers, que ellos mismos se autodenominan, que su nombre viene derivado del alga local que baña las costas, eh, entre los nativos, los oriundos, digamos, de las islas, leños, le diríamos nosotros, los británicos propiamente dicho, nacidos en las Islas Británicas o en otros lugares, incluso venidos desde Sudáfrica, sumaban un total de 1.830 personas, 1.850 personas en 1982. Al día de hoy, la población ya no tiene ese número, bajó sustancialmente, estamos hablando de entre 1.200 y 1.300 personas, de las cuales más de la mitad no son británicos ni tienen relación directa con Commonwealth. Hay un alto índice de chilenos, de Europa Oriental, ex ucranianos, ex yugoslavos, rumanos, incluso hay rusos, hay algunos sudafricanos, mucho de Hong Kong, chino, hay mucha gente oriental que vive ahí.
porque las condiciones, pese a que viven en un cuasi primer mundo, son muy inhóspitas. Obviamente hoy tienen la conexión a internet, tienen la posibilidad de viajar en avión de la Fuerza Aérea Británica, de la Real Fuerza Aérea, una vez al mes hasta Londres, en un vuelo que casi sale gratis. Ya, Eh, Pueden ir a Uruguay, pero no deja de ser vivir en una isla austral. ya. Entonces, los británicos poco a poco, los nativos, han dejado la isla. Yo tuve oportunidad de viajar a las islas el año 2015 y en la semana que estuve indagando, buscando gente, solamente pude dar con un solo eh, británico, Helper, Sí. que había vivido durante la guerra. Entonces, el resto de la gente era gente que se había renovado, gente que no tenía nada, no tenía la más remota idea de lo que había acontecido en el 82, y a ciencia cierta tampoco le interesaba la cuestión geopolítica ni de soberanía. Vivían como Robinson Crusoe, por decirlo así, Ya, aislados del mundo, ya, ya. viviendo su propia situación. Bueno, pero con la facilidad de viajar a las Islas Británicas o a Europa casi casi gratis, ¿no? Y también estábamos hablando de la solidaridad latinoamericana, ¿no? Porque Uruguay le presta todos los servicios a los británicos de las Islas Malvinas, ¿no? Sí, es una cosa que me sorprendió en el año 2015 y ahora se acrecienta. Ellos tienen una aduana parecida a una de las terminales portuarias de Buenos Aires, llena de contenedores, y gran masa de los contenedores tenían escrituras en castellano, eran procedentes de Uruguay. Todo el hormigón que ellos fabrican, el hierro, el cemento, todos los materiales de construcción son provenientes del Uruguay. Y buques eh, conectan las islas de forma periódica. La carne vacuna es uruguaya, Hmm. o sea, en Malvinas hay muy poco vacuno, ¿no? Y después los productos frescos del día a día vienen desde Chile, eso sí hay una conexión, y de las Islas Británicas, de Sudáfrica, enlatado, no perecedero, y obviamente otros insumos, ropa, pero los uruguayos son grandes proveedores, incluso en atenciones sanitarias de urgencia de alta complejidad son evacuados a Montevideo. Bueno, esperemos que ahora con el cambio que Una hubo en... cosa que, Sí, sí, doctor, adelante. no, perdóname, que un poco para aprovechar a Roberto que está acá con nosotros, eh, más allá de todo lo que es la situación actual de Malvinas, ¿no? Con todo lo que esto implica, eh, quiero recalcar la importancia del trabajo que él hizo en su libro, porque yo soy profesora de metodología, soy metodóloga, entonces eh, he visto un trabajo de recopilación de información, de datos, ¿no? Un trabajo de una verdadera técnica de investigación, entrevistas de personas bueno, como un poco él mencionaba, ¿no? Que están muy aisladas, que estuvieron muy aisladas y que, digamos, empezaron a hablar con él, ¿no? Es decir, quisiera, digamos, que él nos cuente cómo fue todo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de la búsqueda del dato, del análisis del dato, de las entrevistas. Porque creo que hay muy pocos trabajos de investigación en materia de Malvinas que pueden contarnos estos pequeños detalles que él nos va contando, que nos mencionaba recién ahora y que también están en el libro, ¿no? Eh, Así que, bueno, no sé, Roberto, si vos nos podés contar algo de eso. Sí, si me retomo en la historia propia, por decirlo así, bueno, más allá de que a mí la causa de Malvinas siempre me motivó de chiquito, yo tenía 5 años cuando fue la guerra, lo recuerdo muy bien, eh, gente, la somos, y bueno, siempre fue un motor en mi vida, pero en el año 2015, en la oportunidad en que se inaugura un monolito en honor a los 7 caídos del Regimiento 5, y ahí concurrieron muchos veteranos, incluso concurrió era general Mabragaña, ya fallecido. Bueno, ahí empieza el interrogante, porque bueno, una disputa sana entre veteranos explicando de que
este soldadito murió en tal parte, no murió en tal otro, me parece que ahí hay un error. Entonces, cuando yo le pregunto al ya finado general Maragaña si el error era así, como ellos comentaban, y el general la sintió y dijo, sí, ellos tienen razón, tenés que investigar, yo para simplificar dije que era tal cosa. O sea, ahí se me prendió la lamparita y dije, acá hay que investigar algo, y siempre supe, no hace falta negar mucho de que sobre la posición, como dije anteriormente, sobre la Gran Malvina no había mucho escrito. Entonces empezamos a buscar, y en un principio yo tenía una intención, digamos, más humilde, y bueno, voy a recopilar todo lo que hay suelto por ahí, lo voy a poner en un volumen que salga, que se entienda, lo coseré, y para que se entienda un poco, datos, fotos, tablas, lo que haya. ¿Y por dónde empiezo? Y caí en un relato británico, después en otro, y conocí a algunos que habían estado, los que habían estado, muchos no querían hablar, algunos tenían un diario de guerra escrito, pero muy inexacto, porque lo había escrito solamente en base a lo que recordaba, empezaron a hablar, ese me llevó a otro, otro con otro, y se empezó a hacer un efecto bolsa rota, y empezamos a hablar y justo coincidió ya, se empezó a tirar los tiempos y justo cayó la pandemia. Y había gente que era reticente a hablar, tenía miedo porque le traía un trauma, lo que sea, y no quería hablar, quería conocerme personalmente. Y la pandemia se prestó justamente a que la gente acepte hablar por público. Y lo recuerdo ahora, eh, gracia, por decirlo así, con cariño también, era quedarme, estábamos en pleno aislamiento, es hermoso que nos afectó a todos los argentinos, y quedarse hasta las 3 4 de la mañana y amanecer también, hablando por teléfono con los veteranos, y todos, sin excepción, sufren de insomnio, entonces, y yo me transformé en uno de ellos. Entonces empezamos a hablar a las 10 de la noche con uno y terminaba a la 1 y decía, espera que ya lo llama fulanito. Y a los 5 Claro. minutos me llamaba fulanito para corroborar la historia y empezamos a coser. Algunas cosas las grababa, otras me pasaba, tomaba nota, monitor, y empezaba a hacer diferentes archivos de lo que me contaba cada uno y a empezar a coserlo, como le digo yo, el método. Y bueno, y ahí empecé a, lo que había estudiado, empecé a practicar, a ponerme más en claro. Dice, bueno, listo, este dato puede ser verosímil, y buscaba que alguien me lo confirmara. Y hubo gente que me ayudó, desde los datos, gente que estaba en Londres, que accedía al museo, a los archivos del Museo de Guerra Imperial en Londres, y me daba el dato exacto. Dice, tal día nos bombardearon. Entonces yo le escribía por mail a esta persona y él buscaba los archivos británicos que son Claro. muy prolijos, hay que admitirlo. Eh, entonces, en los archivos figuraba que tal día, a tal hora de la noche, hasta tal hora, tal barco tiró tantos proyectiles, el comandante era tal, entonces coincidía con el relato y uno le empezaba a superponer así como filminas, ¿sí? Como transparencias y terminaba a fabricar la foto completa del evento. Entonces juntaba el documento histórico, juntaba el relato, el testimonio, la foto, y empezamos así, en detalles. Y lo que yo empezó siendo algo que yo pensé que iba a ser una revistita, terminó siendo un volumen de 485 hojas, Claro. donde testimoniaron 84 británicos, perdón, 84 veteranos argentinos, 5 británicos. Sí, pero sí podía haber, tranquilamente haber puesto 120, pero ya no había más espacio, porque de tal evento, de tal bombardeo, o de la navegación en el barquito, todos querían participar. Claro. Sí, yo también, yo me acuerdo que lo vi a fulanito que estaba fumando. Y el libro, más allá del análisis, que tiene un análisis geopolítico, un análisis militar, siempre quise darle tinto humano. Claro. Entonces acá Victoria que lo leyó, yo a veces hay partes que yo las rememoro, me emociona, ¿sí? Desde el sacrificio de la madre, que usted lo tiene presente, que era otra la condición en aquella época, no sé, bien, de que los convocaron los soldados, estos soldados del Regimiento 5, la masa eran soldados clase 62, que ya habían sido dados, y los convocan después de la recuperación de las islas, de abril, para volver al regimiento, ¿no? Así como ellos tenían la instrucción terminada del año completo,
si pasaba algo, que finalmente pasó, vayan ellos a defender las islas, y no los soldados nuevos. Y hay un soldado chaqueño, todos, que además eran chaqueños del Regimiento 5, que él testimonia que él se había ido de baja, estaba en la facultad, estando en la facultad, escucha por radio que habíamos recuperado las islas, empieza a correr el rumor de que había que volver al regimiento, y él se vuelve a su pueblo a decirle lo que estaba pasando a los padres, y la madre, que era docente, ya fallecida, sin dudar, al lunes siguiente, junto con su papá, que era camionero, tres cuenta él con mucha emoción, o sea, muy grande, obviamente, que viajaron los tres en el camión, 700 kilómetros, llorando los tres, Ah, lo llevaron los padres como una ofrenda hasta la puerta del regimiento, y la madre, al despedirlo, le dijo, hay que cumplir con la patria. ujú, claro. Y cuando terminó la guerra, los padres lo fueron a buscar otra vez a Paso de los Libres y lo llevaron a la iglesia a agradecer a la Virgen porque su hijo había vuelto, y le dijo, termina así la historia, ese soldado, y la madre que le dijo, ya cumplimos con la patria. Perfecto. Esa Sí, sí. Qué belleza, sociedad, qué belleza. habría que ver si existe esa sociedad, ¿no? Qué belleza, Ah, ¿no? Y a ver si vos tenés memoria, Roberto, del Gaucho Rivero, que es el que inspira todas las leyes argentinas, ¿no es chaqueño también o no era chaqueño o norteño? Sí, algunos dicen que era entrerriano, otros dicen que era santafesino. Sí, no, Ah, o la verdad que no hay, santafesino. Sí, no hay sí, sí, las entrevistas que polémico, ¿no vi. es cierto? Sí, sí, son todos aguerridos, ¿eh? O sea, los norteños, la gente Sí. del litoral, del norteño, son todos muy aguerridos, son todos personalidades muy, muy lindas, ¿no? De carácter fuerte y, y la verdad es que además, digamos, has conseguido dar en el clavo. Yo creo que es esto que contás, ¿no? El dato, ¿no? Es la panacea del historiador, vos que sos historiador. Dar con el dato real, ¿no? No estás interpretando interpretaciones de lo que otro interpretó, ¿no? Llegaste a la fuente, que te conectaste con todo el orgullo que tiene y que tuvo toda esta gente, ¿no? De estar en Malvinas, más allá del dolor, más allá de quizás obviamente del trauma, nadie habla que eso no sea así y que no se haya podido el trauma, digamos, en todos esos años migrar, ¿verdad? Porque si se sigue teniendo insomnio, como vos decías, digamos, ese es parte también del problema, ¿no? Pero has logrado conseguir con este libro y seguramente los que vendrán, tener acceso directo a algo que muchos historiadores no tienen, historiadores bueno, que lo único que pueden hacer en definitiva es interpretar la interpretación de otros, ¿no? Así que la verdad que me pareció fabuloso el trabajo que hiciste y como metodóloga te lo digo, es un trabajo de investigación de campo excelente, así que pienso que tiene que haber otro más. Sí, Un el anexo. Un tomo 2. yo creo, ¿cómo dice vos? El tomo 2. Ah, ok. Claro, un anexo, el tomo 2 Podría con haber, todos los Bueno, sí, para, sí. otros. para todos los Puede que Sí, quieran ser, qué sé yo, tener, quién dice. para sí. todos Hay que aquellos, aprovechar, como dice Victoria, sí, sí, para todos que están aquellos los que protagonistas quieran, todavía acá presentes. sí, Están sí, vivos, claro, todavía los están vivos y pueden contar, más allá de todo el dolor, ¿no? Que para en un primer momento, ¿no? Uno siente en los excombatientes, es el orgullo, porque inclusive los que eran muy jóvenes, ¿no? Que apenas formados y que sobrevivieron y que hoy por hoy están, ellos se encargan de ir a sus marchas, se encargan de ir haciendo soldados, ¿no? Es decir, sin haber tenido la instrucción formal militar de esos 5 años que a ustedes los entrenan de una manera especial, ¿no? Sobre la base de una vocación elegida, ¿no? Esos soldados bregan por ser condecorados, bregan por ser reconocidos, porque están orgullosos de lo que hicieron, ¿no? Es decir, se convirtieron en hombres, las mujeres en mujeres, las enfermeras. ¿Qué dato tenés de las mujeres en Malvinas y de la cuestión de enfermería que sucedió en Malvinas, Roberto? Y bueno, las mujeres medio que fueron, no digo ocultadas, pero fueron olvidadas. En teoría hay 11 mujeres que son veteranas. Se genera la polémica, ¿por qué no decirlo? Somos argentinos, y vivimos en la polémica permanente. En teoría, la única que podría ser considerada bajo fijos parámetros como veterana es, ¿no? Que era enfermera,
que participó de un vuelo de evacuación con un Hércules, o sea, los Hércules llevaban tropas, llevaban insumos, municiones, cuando volvían con en esos vuelos de evacuación, ella participó por lo menos de un vuelo, de esos relatos que recuerdan que vieron bajar una mujer y que le impresionó. Bueno, ahí se cortó la comunicación. Doctora, ahí tiene la ¿Se cortó? carátula del libro, que lo queríamos mirar para decir Sí, a, la tengo todo, acá, a todos aquellos. acá. Ahí está, ahí está, ahí se ve Es bien. es un libro que realmente vale la pena leer porque, como decíamos recién, es un libro que tiene está vivo, ¿no? Es decir, tiene los datos, tiene las entrevistas a las personas que intervinieron. Y bueno, y como todo investigador, él es historiador militar, ¿no? Entonces, es curioso, como todo investigador es curioso, Sí, ¿no? sí, sí. Y esto que lo lleva a él, Hablábamos, así que, hablamos los bueno, otros días, súper recomendado. sí, hablábamos los otros días también con relación a esto, el tema del impacto que tiene todo esto en el tema ambiental, en la cuestión ambiental y en el impacto geopolítico, porque ¿cuál es el interés verdadero que tienen los ingleses de estar en esa isla, ¿no? Y habíamos hablado del interés de la Antártida, los intereses que tienen los chilenos también en la Antártida y Argentina quedando como el sándwich, ¿no? Como el jamón del sándwich en el medio, entre ingleses Sí, y sí, bueno, chilenos en el tema antártico, ¿no? es lo que hablábamos vez pasada, ¿no? Que realmente nosotros tenemos un gran territorio y, por supuesto, disputas de soberanía todavía abiertas, entre las cuales está no solamente Malvinas, sino la Antártida, ¿verdad? Y todo ese litoral es sumamente rico y toda la cuestión de los pasos interoceánicos también son cuestiones sumamente importantes, ¿no? Ah, Pensemos que la Antártida es el último territorio que no tiene dueño. Es que no es ni de todos, porque solamente hay cuestiones de soberanía planteadas por algunos países en distintos grados, eh, pero tampoco es de nadie, ¿no? Y hay un tratado que pone una especie de paraguas de discusión respecto a claro, la cuestión de soberanía, que es el Tratado Antártico, y un tratado que es el de Madrid, que, bueno, que prevé el uso de la Antártida para fines ambientales y de la ciencia en general, ¿no? Un territorio muy importante. La Antártida es un desierto, Hugo, es un desierto biológico. Hay vida, pero claro. hay muy pocas especies porque es un clima muy seco, muy seco y muy frío, pero que gracias a él el resto del planeta se puede refrigerar, digamos, ¿no? Es algo así como un sector de refrigeración, tanto el territorio antártico como la convergencia antártica. La convergencia antártida es ese sector que se congela y que se va descongelando, ¿no? Por eso se le dice a la Antártida que es un continente, digamos, latente, es un territorio latente, porque crece y descrece, crece y descrece. Este, Así que la verdad que me dice Roberto que está en espera. Si alguien lo puede aceptar en la sala, Hugo, Sí, ¿puede ser? porque quedó afuera, sí, sí. A ver si ahí, Quedó, sí, señor se ve que director, se si lo cortó la luz. puede sumar a, ¿Mm? si lo puede Seguro. sumar a Roberto Y ahora, Arias. bueno, Mm. eso, con esta ventaja de poder ir hasta la Antártida, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy los accesos hacia la Antártida para el personal, no solamente militar, sino también civil, es posible conocerla, ¿verdad? Así que bueno, y también otro foco de interés para los investigadores como Roberto, que realmente hacen trabajos de campo maravillosos, ¿no? Sí, sí, y temas históricos, pero bueno, los temas actuales y que Claro, nos y tema. interesa de ahora en más, el tema de los recursos de, que tenemos de los nuevos territorios de Argentina, ¿no? Y estamos hablando también el valor Claro, bueno, de esos recursos, ¿no? que establece los derechos del mar, es decir, es la Convención Internacional que regula los derechos del mar.
Entonces, más allá de ese territorio, de esas 350 millas marinas, digamos, alta mar es el patrimonio común de la humanidad, es un territorio regulado por Naciones Unidas, digamos así, y toda la exploración y la explotación se tiene que hacer a través de los organismos marítimos, justamente, que establece Naciones Unidas con este convenio que acabo de mencionar. Y bueno, y la Antártida queda por fuera de ese convenio, ¿no? La Antártida es un territorio, vuelvo a reiterar, eh, que no es de nadie, este, por ahora, y que tiene distintos reclamos de soberanía de distintos países en distintos grados, ¿no? Es decir, sería el último territorio en el planeta que, digamos, que tendría que regularse, digamos así, ¿no? Entonces ahí, ves pasar con el doctor Godio en el GEOG, en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Investigaciones, bueno, él había publicado un paper en Londres, inclusive salió publicado, respecto de la regulación de lo que es la convergencia antártica, es decir, el sector en donde es el agua congelada, digamos, ¿no? de la Antártida, si podría llegar a estar o no dentro de las regulaciones de la Convención de Montego Bay de los Derechos del Mar o no, o si efectivamente se necesita un tratado especial respecto de la Antártida. Así que bueno, todos temas jurídicos muy interesantes de los temas que se vienen para futuro, para discutir, y que tienen que ver bueno, con el trabajo de toda nuestra diplomacia, de la diplomacia mundial, de los esquemas de Naciones Unidas para abordar un tema que todavía está sin resolver, ¿no? Y como todo tema sin resolver, es un tema no litigioso, pero bueno, irresuelto, digamos. Y de terrible Eh, importancia en lo pero que bueno, afectaría a la Argentina en el tema de los recursos naturales, ¿no? Porque es un territorio muy rico y hoy en día también que genera muchas divisas para otros países y a veces no para la Argentina directamente, ¿no? Teniendo la Argentina una posición histórica en la bueno, la Antártida, ¿no? explotación, claro, sí, seguro, pero ojo que, digamos, en Antártida, en el territorio antártido, tanto en la convergencia, todo lo que es el territorio y la convergencia, están haciéndose, está prohibida la explotación mineral y demás. Se hacen trabajos científicos en realidad, ¿no? Que, bueno, algunos mineralistas y algunos especialistas en derecho minero dicen que son actividades de prospección minera. En Claro, claro. teoría, el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid lo que establecen es el uso pacífico para fines científicos de la Antártida, ¿no? Es decir, dentro de este paraguas de soberanía, ¿no? Pero efectivamente, tiene mucha incidencia respecto de la Antártida, ¿no? De lo que es la regulación del clima del planeta. Toda la periferia también tiene muchos recursos naturales. Nosotros, de hecho, tenemos dos reservas naturales, Yaganes, ¿no? Y Banco Gurkund, que son reservas, es como si fuese un parque nacional acuático, digamos así, ¿no? Y Sí. hay todo un proyecto nacional, que es el proyecto Pampa Azul, entre las cuales también estamos tratando de crear lo que son reservas bentónicas, que son justamente reservas naturales en el subsuelo. El bentos es todo lo que está pegado al subsuelo, ¿no? Entonces, una reserva natural en todo el sector del suelo de nuestra plataforma continental para evitar los problemas de la pesca de arrastre, por ejemplo, que genera tanto Claro, impacto claro, claro, ambiental, ¿no? Y que genera tanto inconveniente en la milla 201, ¿no? Si nosotros eso pudiéramos, en lo que es el cañón de agua, ¿no? Arriba, si lo pudiéramos regular, bueno, podríamos tener una mejor aproximación de esa cuestión, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de Malvinas y al trabajo que hizo Roberto, realmente yo pienso, no sé, Hugo, vos qué pensás, pero me parece que tiene que seguir investigando, ¿no? Hacer un segundo Bueno, tomo no, de este, no de le este demos, libro no, y no, que puede incorporar a las no le, mujeres, ¿o claro, no, sí, Hugo? obviamente. No le demos ¿Qué te más parece si trabajo, hablas de lo que hicieron las mujeres no le demos más en un Justo trabajo, segundo se tomo? cortó, no, sí, pero justo se cortó. digo, no le demos más trabajo a Roberto hasta que ese libro esté difundido en manos de cada argentino, ¿no? Porque para ir conociendo la historia y los pueblos que no conocen su historia, lamentablemente van a repetir sus errores, ¿no? Y estamos viendo que la Argentina y la Cancillería tiene que activar todo lo que es
en cuestión ambiental también y en recursos, y proteger esos recursos y ese territorio nuestro como si fuera la propia Buenos Aires, ¿no? Arias, te dejo la palabra. Seguro, Bueno, seguro. Pero también fíjate que con este tipo de libros, vos lo que protegés es tu cultura, es tu historia, protegés y vos demostrás quiénes son las personas que estuvieron en Malvinas, ¿no? Porque hablando de la falacia del historiador, ¿no? Es decir, hablando de aquello que se dice respecto del pasado con criterios del presente, bueno, ¿no? Para tratar de salir de esos errores lógicos que tenemos muchas veces cuando se hace educación, ¿no? Cuando se educa. Fíjate que libros como este lo que demuestran, vuelvo a reiterar, es que todas aquellas personas que intervinieron en Malvinas, en todas las islas, tanto en Puerto como en la isla, en Gran Malvina, en Soledad, todas están muy orgullosas de haber estado, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber sufrido aislamiento, a pesar de haber sufrido hambre, bueno, muy orgullosas de haber combatido. Por lo que yo escuché también, todas muy reconocidas de la profesionalidad con la que intervinieron los ingleses, ¿verdad, Roberto? ¿Puede ser? sí, sí. Sí, como dice el dicho que dice, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Y la otra vez, cuando hemos tenido una charla previa, hablábamos de la famosa desmalvinización, que fue el proceso que se inició el mismo 14 de junio, cuando terminó el conflicto armado, y lo han continuado lamentablemente como una política de Estado, ocultando lo que ocurrió en la guerra, avergonzando a los veteranos sin distinción de jerarquías, minimizando, simplificando los hechos y buscando siempre el héroe en Hollywood, por decirlo así, cuando los héroes los tenemos acá. Este, mi mujer tiene contacto con Axel Kuchvaski, que es periodista, presentador y productor, que ahora vive en Estados Unidos, y él tenía intenciones de hacer una- un documental o una serie, una miniserie sobre héroes argentinos con la tecnología y con el libreto que pueda hacer Hollywood. Están en ese proyecto siempre. ¿Por qué buscar el héroe cuando el héroe está acá? El mejor ejemplo ahora, no sé si escucharon la historia, en el libro habla no referidamente, no específicamente de su misión, sino por otro hecho periférico, pero no sé si lo conocen, la historia de Owen Kripa. eh, Owen, aviador naval, salió campeón en la Armada Argentina en alguna época, una época de bonanza, una época de oro. Teníamos tipo Top Gun, por decirlo así, entonces la competencia anual, y Owen Kripa salió varios años como mejor piloto naval. Fue destinado a la escuela naval, a la escuela de aviación naval, o sea, fue un instructor, hago la comparación con Hollywood, de Top Gun, fue instructor. Cuando estalla la guerra, él era instructor, no tenía que ir a la guerra, profesor de los nuevos pilotos, insistió tanto que lo mandaron. Participó de la famosa misión del 21 de mayo, donde voló solo porque su compañero tuvo un paro mecánico, contra toda doctrina, atacó, averió una fragata, tomó los datos de la flota británica, avisó que venían los ingleses por esa misión, cualquiera diría suicida, solo atacando y averiando una fragata, recibió la más alta condecoración argentina, que es la Cruz al Heroico Valor, volvió al continente, Mm. sobrevivió a la guerra, desilusionado por la desmalvinización y el ataque subsiguiente que vino a partir del 10 de diciembre del 83, particularmente contra las Fuerzas Armadas, cuestiones políticas aparte, que no vienen al caso. Owen Kripa decidió abandonar la fuerza, o sea, la armada, era marino él, y empezó a rodar por la vida, con su familia. La otra vez él hablaba en el Congreso cuando le dieron una condecoración que llegaba ya bastante grande, que decía, se dedicó a vender carne, hizo de todo, o sea, de ser el mejor piloto naval a busca vidas, Claro. y ahora se está haciendo un documental. Él empezó a juntar plata, después obviamente le fue bien, se transformó en empresario, un hombre exitoso, vive en Sunchales, Santa Fe, y empezó a hacer la campaña, y el avión, su avión, no uno igual, su avión, el 115, matrícula 115,
un Aramaki 339, la Armada lo vendió a un privado en Estados Unidos porque tenía un motor británico y no había forma de mantenerlo. ¿Qué hizo Owen? Hizo la campaña y en enero de este año lo logró comprar y trajo el avión a la República Argentina y van a armar un museo interactivo en su pueblo, en Sunchales, donde él, viejito ya, va a contar su historia, o sea, y el documental que se está armando se llama Misión Owen y cuenta toda su historia desde va a empezar desde atrás, digamos, trayendo el avión a la Argentina de regreso y cuenta toda su historia como aviador naval, el sacrificio, el olvido que sufrió, como todos otros veteranos, los traumas de la guerra, que él contaba que se tenían que reunir en secreto, producto de la desmalvinización, para atenderse mutuamente entre veteranos en Santa Fe, desde los dolores del alma, los dolores del cuerpo, las inclemencias económicas de no poder sostener a sus familias, cosas que ahora no sufren, obviamente las secuelas del cuerpo y del alma siguen, pero las económicas ya no están porque tienen una pensión los veteranos, pero todo lo que sufrieron durante los 80, bueno, se ve reflejado en esa misión Owen, que cuenta toda su historia. Y es para hacer una película más que emocionante, y así hay muchas historias de arrojo, de valor y de resistencia argentina dignas de Hollywood, ¿sí? Que han sido Seguro. tapadas por la desmalvinización. Roberto, y la otra vez escuchaba un oficial, yo no recuerdo ahora el nombre, que contaba, bueno, también otra hazaña de Malvinas. Al parecer es un chico joven, era un chico joven en ese momento, hijo también de otro aviador, no sé si naval o de la Fuerza Aérea, que bueno, que contaba cómo le habían salvado a los compañeros, digamos, con un mecanismo de reaprovisionamiento en vuelo de combustible, ¿no? Él contaba que, y esto yo siempre a mis alumnos se los cuento, ¿no? Como algo para que, digamos, en el ámbito civil es muy distinto todo el concepto de compañerismo, ¿viste? Como para enseñarles que, bueno, que en la vida el compañerismo es súper importante, porque este muchacho, cuando yo veía la entrevista, decía, estaba perdiendo nafta, digamos, Disparado. disparado, yo estaba perdiendo nafta, y bueno, y empecé a rezar, empezó a rezar, ¿no? Estaba en el medio de la nada perdiendo nafta. Y decía, bueno, le rezaba al padre, que se ve que estaba muerto, le rezaba a los abuelos, a todo el mundo, y finalmente, bueno, llegan sus compañeros y sus compañeros hacen una maniobra peligrosísima, ¿no? Que es estar como muy cerca de su avión y inyectarle nafta a través de un caño. No sé cómo será la Claro, maniobra, ¿no? en esa época, no hemos avanzado lamentablemente, pero la Argentina tenía, la Fuerza Aérea tenía dos, digamos, más Hércules, pero hay dos Hércules que son KC-130, que son cisternas, ¿sí? Es una estación de servicio aérea. Fue diseñada para reabastecer los aviones, como bien dice Victoria, en el aire para que el avión pueda llegar más lejos a su plan. ¿No es cierto? Bueno, los aviones fueron vitales durante la guerra, más allá de que todas las tripulaciones de los KC-130, había varias tripulaciones de un avión, fueron condecorados por su arrojo. ¿Por qué? El Hércules, que muchos lo conocen, sí, que es el avión que Caballito Montes de la Argentina, diría, no solamente en la guerra, sino en todas las actividades y las emergencias, llevan jóvenes alimentos, evacuaban gente, trajeron a la gente de Israel, en el terremoto de México del año 85, el primer avión que llevó ayuda humanitaria fue un Hércules argentino. El Hércules argentino es una institución. Bueno, los dos Hércules esos participaban casi, volaban casi a diario y tenían que ir reabasteciendo a nuestros aviones para que llegaran a sus blancos. Y como cuenta ahí la historia del Pipi Sánchez, que era teniente, un joven teniente, pero esta historia es muchas. El Pipi Sánchez, después de su misión trágica, eran 4 aviones, a 3 los derriban, los 3 pierden la vida, sus 3 compañeros. Hay que imaginarse, jovencísimo, 26, 27 años, piloto de combate, con el avión agujereado, perdiendo combustible, perdido, choqueado, y no sabía para dónde iba. Y entonces, como dice, empezó a rezar y empezó a llamar por radio que alguien lo ayude. Y el Hércules, que los Hércules se mantenían a distancia de las islas, porque el Hércules no tiene ningún arma, no tiene ninguna forma de defenderse, es un avión lento, pesado, 400 por hora, un avión de combate está volando a 1000 kilómetros por hora.
Entonces el Hércules estaba fuera, entre comillas, de la zona de exclusión y esperaba a los aviones dando vueltas, orbitando para reabastecer. El Hércules, al escuchar el llamado de auxilio, del pedido de emergencia, ¿qué hace? Se mete en la zona infestada de aviones enemigos, Harrier, y bajo el riesgo propio, ¿sí?, de ser derribado, eh, lo busca con su radar y por las vistas hasta que cuentan los pilotos del Hércules mecánicos que ven un puntito y una estela que iba quedando porque era el combustible que iba perdiendo y lo recuperan, enganchan y lo traen, igual que al alférez de Lepiane, que fue más trágico todavía, porque de Lepiane el avión ya se le estaba apagando prácticamente el motor, y lo enchufan y lo traen enchufado hasta Río Gallegos, lo sueltan solamente para que aterrice, y cuando está carreteando, aterrizando, se le apaga el motor de la pérdida de combustible, ya estaba seco el tanque. Bueno, así el Hércules, valerosos tripulantes, salvaron mucho. Claro. Bueno, eso es también, Ese obviamente, muchacho que es. de Lepiane falleció, ¿no? Falleció por el aterrizaje. No, 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 no. De Lepiane no, no. llegó Bueno, y hace poco se juntaron, que De Lepiane ah, y Sánchez, los dos dicen Sánchez. que, que el piloto del Hércules de la tripulación son sus segundos papás. Claro, El piloto sí, de ese Hércules, que ya el eran muy segundo. grandes en esa época, sí, ahora falleció, si mal no recuerdo, el año pasado, falleció el piloto del Hércules, era un hombre grande. Sí, sí, bueno, la Pero, verdad es que, viste, yo siempre vuelvo, cuando cuento el cuento, esto en el aula, ¿no? Con chicos más jóvenes y, no, y también con profesores, porque en doctorado damos cursos para profesores. Este tema de que el compañerismo hay que tratar de darse cuenta que no hay que perderlo, ¿no? Porque vos le podés rezar a tu padre, a la Virgen, a Dios, pero finalmente el que te salva es tu compañero, es el que tenés al lado. Cuando vos tenés una emergencia, el que está al lado tuyo, tu compañero, con el que construiste tu vida, con el que construiste tus acciones diarias, es el que está presente para una situación determinada X. Poco probable que algún alumno mío agarre un Harrier o algún avión de esos y se ponga a volar, ¿no? Pero como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de solidaridad, estos valores que hoy por hoy en la sociedad, bueno, son tan raros, ¿no? Y con chicos tan jóvenes, porque vuelvo a reiterar, esto que vos mencionabas, era un muchacho que debe haber tenido muy pocos años, 25, 26 años, ¿no? esa es Qué la Pero, valiente, comparación, a pero ¿no? veces uno dice, con una no porque instrucción, seamos mejores, o seamos, con una instrucción militar ¿Sí, Hugo? ¿cómo? no, digo, gente joven y con una instrucción militar que quizás hoy no la tenemos en la fuerza, porque no sé cómo está la fuerza y cómo está equipada. Sé que se ha intentado comprar algunos aviones más modernos y todo eso, pero bueno, está lejos de que suceda, ¿no? Arias. No, obviamente, estamos a años luz de la capacidad de combate que teníamos en el 82. En el 82 éramos un país poderoso, esto de que a veces decimos, bueno, por ahí para pelear contra los ingleses no estábamos a la par, pero Argentina militarmente era un país poderoso. Claro. Y en esa Este, época también existía, digamos, toda la cuestión del nuclear. Nosotros somos potencia, digamos, en el uso de lo que sería la tecnología nuclear con fines pacíficos, ¿no? Después Sí, se tenemos el ciclo armó un completo. convenio especial para no tratarlo de... Tenemos el ciclo Pero, completo, sí, sí. Sí, sí. claro, exactamente. Pero yo pienso que los muchachos ahora que están también en el colegio militar y en toda la instrucción militar siguen siendo de ese corazón, ¿no? Porque, digamos, el tema, más allá de la cuestión técnica que este muchacho y estos dos muchachos pueden haber tenido, es el corazón, ¿no? Es decir, bueno, en un ámbito civil en donde nadie da la vida por nada, nadie pone su cuerpo, su espíritu por ningún trabajo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sin embargo, fíjense cómo esta gente puso su cuerpo, lo que más tenía, ¿no? Su espíritu, su mente, su corazón, dispuestas al servicio de algo que nosotros llamamos patria y que sigue estando en los corazones de nuestros oficiales y de toda la gente que hoy por hoy está en el ejército. Obviamente perfectible, pero
Mira, si hay algo que yo creo, Hugo, que ha hecho Roberto muy bien en este libro, es demostrar ese corazón, ¿no? Claro. Eso que se llama vocación. La vocación que es el amor, eso es una de las tantas derivaciones del amor cristiano, ¿no? Quienes somos cristianos, es decir, es el amor puesto en la tarea que vos haces, es tu vocación, es aquello que vos querés, que te gusta, es tu vocación puesta a eso. Y con eso, si vos tenés amor con lo que vos haces, con la idea que vos tenés de defensa, de organización nacional, de lo que sea, todo lo demás es bien añadido. Y de ahí viene la idea de servicio, la noción de servicio, el servicio al otro, ¿no? Prestar un servicio vocacional, ¿no? Que es totalmente aparte de la cuestión económica, totalmente aparte de la remuneración, es otra cosa, ¿no? Se trata de un trabajo del corazón, ¿no? Del temple, de aquello que Yo tienen creo nuestros que oficiales. por ahí, también para hacer una película, no sé si otro quiero hacer cortito, pero un jalón argentino, un ejemplo, es quien no tuve posibilidad de conocerlo, obviamente, pero los que sí lo conocieron le decían afectuosamente el Gordo Vázquez. Era un alférez, o sea, en primer grado de la fuerza. Por eso la comparación, cuando dicen, no, los soldados que tenían preparación eran todos los mismos, eran todos jóvenes. No importaba si uno tuvo 3 años de preparación, la entrega era la misma. El Gordo Vázquez, alférez, 23 años. Hay que ver hoy darle a un chico de 23 años un cazabombardero de millones de dólares, darle la misión de ir a buscar el blanco. Claro. Habría que encontrarlo tal vez, ¿eh? Bueno, el Gordo Vázquez participa de la misión, una misión también trágica del 12 de mayo, donde derriban a sus 3 compañeros. Él choqueado, traumatizado obviamente por ver, porque es traumático, no es como las películas, escuchar el griterío por la radio, los compañeros que mueren y demás, con 23 años, pese a ser derribados sus compañeros, los ingleses mismos lo testimonian, dice, el único loco siguió buscando el blanco, tenía todo el parabrisas tapado de sal, porque los aviones nuestros volaban tan bajo que la sal del mar les tapaba el parabrisas. Quedaba la sal pegada, quedaba un manto blanco. Claro. Entonces, viendo por el costado de la cabina como podía, atacó la fragata, no le pegó, pero por lo menos lo intentó. Volvió a Río Gallegos, entre el trauma, el avión averiado, se despistó, tal cual las películas, fue a la ambulancia, los bomberos a sacarlo del avión, como todo, le hicieron un interrogatorio por misión para saber qué era lo que había vivido, él todo traumatizado, y cuando termina el interrogatorio dice, bueno, ¿ahora qué va a hacer Alférez? Y él le contestó, voy a descansar para la próxima misión. Cuando le Claro, habían claro. ofrecido no participar más de los combates, y en la próxima misión voló, atacó la fragata sin novedad, y en su tercera misión que participó, ahí lo derribaron y murió. Es Oh, el héroe de Rosario, hay una plaza que se llama Teniente Vázquez. bueno, Mirá vos, qué hicimos, historias, ¿no? eh, Qué La historias. municipalidad de Rosario tiene en la municipalidad su sable como tesoro. claro, claro. Mirá vos, mirá vos. Bueno, yo creo que los argentinos Lo ahora que nos lo hace como tenemos, país, ¿no? O sea, lo que María nos muestra. Victoria, no, yo digo, porque ya no tenemos que despedir y está muy interesante la charla. Yo lo que digo es que ahora los argentinos nos tenemos que concentrar, si bien la historia es importante, concentrarnos en de aquí en más, ¿no? Y qué vamos a hacer con el nuevo territorio de Argentina, qué vamos a hacer con el tema ambiental, María Victoria, vos que estás muy en tema, y cómo vamos a seguir para definitivamente recuperar las islas, ¿no? Porque tarde o temprano esas islas tienen que pasar a ser Argentina y Argentina tiene que tener una política muy clara en ese sentido y no andar o siguiendo devariando, ¿no? Y además recuperar y proteger nuestros recursos que están siendo diezmados por las potencias extranjeras, ¿no? Como la pesca, la riqueza hitícola, la riqueza petrolera, que también hay un tema ahí para hablar. Así que bueno, el tiempo nos acucia, nos tenemos que despedir, pero bueno, vamos a organizar otro programa para hablar de aquí en más, ¿no? Así que bueno, María Victoria, te agradezco la participación, todos tus conocimientos, que bueno, el tiempo siempre es complicado en televisión, ¿no? Y bueno, Roberto, esperamos encontrarte nuevamente para seguir charlando. De aquí en más,
dejamos muchas cosas afuera de la última charla que tenemos, pero bueno, podemos seguir pensando en una Argentina potencia, como yo siempre digo, ¿no? Porque tenemos recursos como para estar muy bien todos y vivir tranquilamente, ¿no? Bueno, Y el capital humano lo tenemos. que exactamente. Bueno, Exactamente, los despido exactamente. y seguimos. Bueno, señor director, seguimos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Estamos en contacto, estamos en a contacto. las órdenes. Bueno, muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante el programa del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y hemos comprometido a los invitados porque quedaron muchas cosas para tratar, muchísimas cosas para tratar, como la cuestión ambiental de los nuevos territorios de Argentina que se han anexado y con el tema que tenemos que rever de todo lo que es la cuestión Malvinas. Así que les agradezco que hayan participado y los invito para el próximo martes a las 22 en una nueva edición de Cuestión Ambiental TV por el canal 22 Web. Así que gracias por estar y los espero nuevamente. Muchas gracias.